Agustín Laje, nacido hace 37 años, 37 ya. ¿Qué hace, Fede? ¿Cómo estás? Tanto tiempo, No, Agustín. por la demora. Primera vez en este año. No, por favor. Nacido hace 37 años, radicado desde hace 4 más en España que en ninguna entre Córdoba y España. Sí. ¿Terminaste el doctorado? Mirá, fin de año, principios del que viene, ya entrego el último capítulo y ya estamos. Ya me reinstalo definitivamente en Córdoba. Tenés que volver, o sea, te falta. Sí, falta un poquito. Y son 5 años. Es largo hacer un doctorado. Por lo menos en mi caso fueron 5 años. Sí. Pero ya estoy cansado, pero bueno, recta final. Bueno, y ahora estás en Córdoba desde... ¿Cuándo te instalaste acá de vuelta? Vas y no pasás Un nunca, mes. pero pasás 3 días seguidos en algún lugar. El lunes me voy a Perú, a la asunción de Keiko Fujimori. Ajá. La nueva presidenta. Sí, y llegué de Buenos Aires antes de ayer. Así que más o menos 3-4 días estoy en Córdoba y después me voy para allá. Y después, tengo otros viajes a Colombia, a Honduras. Más o menos en Córdoba por mes, cuando hago base acá estoy 15 días, más o menos la mitad del mes. Bueno, teníamos una cantidad de gente ya desde los avisos previos que hicimos de que venía un montón de gente felicitándonos por invitarte. Ah, bueno. Y haciéndote el aguante a vos y elogiándote y demás. Yo me recontra hago cargo de la felicitación por invitarte y por estar siempre a favor de darte espacio para que se te escuche. Sos un tipo de una capacidad para debatir envidiable. Única. Gracias por invitarme. No son preguntas estas, no te sientas vos obligado a responder. No, pero gracias por invitarme. La verdad, yo tengo que decirlo, sos uno de los únicos, de los pocos periodistas de Córdoba que me invita. Bueno, así gracias que para por mí el es un comentario. gusto. Lo has hecho. Gente que vaya al archivo va a encontrar frases de este tipo de Agustín. ¿Qué pregunta te hacen siempre y estás cansado de responder? No sé. Es que pasa que cambian tanto los temas que no hay una pregunta que me hagan siempre. Varía tanto. Varía Ahora, semana a semana. Es que ahora me están preguntando Ahora por el Mundial, por ejemplo. Estás de moda por la Por- campaña anti-Argentina. ¿Te gusta el término campaña anti-Argentina? Sí, yo creo que hay una campaña anti-Argentina que tiene un componente espontáneo. Tiene un componente espontáneo. Sí, evidentemente había algo. ¿No es enteramente espontánea? No, tiene un componente también organizado. Y esto lo podés confirmar de manera relativamente sencilla. Por ejemplo, el periodista Diego Laje lo hizo, descubrió granjas de bots. No es pariente tuyo. Sí, yo creo que es como un primo tercero lejano. De Buenos Aires. Sí, y vive también parte en Estados Unidos. Ah, también, sí. Sí. Diego Laje hizo una investigación, que está en su blog, donde encuentra granjas de bots, encuentra cuentas falsas creadas durante el Mundial, donde todo el contenido que se publica ahí es contra Argentina, que están radicadas en distintos lugares de América Latina y de otros países de otras zonas del mundo también. Entonces, acá ha habido un componente espontáneo, sin lugar a dudas, y ha habido también algún elemento coordinado. Ahora, ¿por qué? No lo sé, pero no nos tiene que extrañar que haya presión cultural y política contra el país cuando hace pocos meses se descubría, por ejemplo, que Rusia le pagaba a periodistas argentinos para que publicaran noticias falsas contra la Argentina. Para debilitar el gobierno de Milei. Sí, y hay algunas noticias falsas que han tenido muchísimo éxito en los últimos meses, y yo puedo dar cuenta de ello porque al viajar mucho por fuera de Argentina, hubo una en particular que penetró en el extranjero, que fue la de que comemos carne de burro. Acá eso no hizo demasiado ruido, pero en el extranjero todo el mundo te pregunta si en Argentina es cierto que estamos comiendo carne de burro. La fake news era que ahora la Argentina estaba tanto peor que antes. Sí. Que la gente estaba recurriendo a la carne de burro, ¿de eso Sí. se trataba? En efecto, eso fue. Es una fake news que tiene más o menos 2-3 meses, pero para que te des una idea, la utilizó, por ejemplo, en su campaña política Gustavo Petro en Colombia. La utilizó y los colombianos partidarios de Petro lo usaban como argumento electoral, que si ganaba afirmando la derecha
Que claro, que como Abelardo, que era el Milei, es el Milei de Colombia, es más, El nuevo presidente. y su animal es el tigre, acá es el león, Abelardo es el tigre, era, digamos, Milei contra Massa, por decirte de alguna forma, muy parecido. Y bueno, allá lo que argumentaban los petristas, Petro es el socialista que gobierna hasta el día de hoy todavía Colombia, le quedan muy pocos días, y decían que, bueno, en Argentina comemos carne de burro porque estamos tan empobrecidos culpa de Milei que la gente ya no encuentra carne de vaca en las carnicerías. Pero no solo en Colombia, también esto se dijo muchísimo en México, se dijo en Ecuador, se dijo en Chile, se dijo en España. A mí me lo han preguntado de todas partes. Digo, hay una campaña de desinformación que no solo tiene relación con el mundial, sino que tiene relación con el país en general y que tenés distintas ramificaciones. Claro. Lo del mundial fue una excusa para reforzar me cuesta usar la palabra campaña, pero esta movida. Sí, esta movida que, insisto, yo creo que tiene mucho de espontáneo, pero también hay elementos, a ver, crearte infinidad de cuentas falsas, eso lo tenés que financiar a menos que tengas un grupo de loquitos que estén dispuestos a dar sus días enteros a crear cuentas para hacer algo contra Argentina. Y ya sabemos, insisto, Fede, con esto, ya sabemos que han habido dineros extranjeros financiando aquí adentro a periodistas para publicar noticias falsas contra el gobierno de Milei, con lo cual no podemos pensar que esto es simplemente una teoría de la conspiración. Ahora, que tiene elementos espontáneos que probablemente hay muchos factores. Por ejemplo, haber sido campeones en el Mundial 2022, uno no puede esperar. Sí, uno no puede esperar que te apoyen de nuevo en el 2026. Tener al mejor jugador del mundo y sacar pecho siempre con el mejor jugador del mundo y que te venga un chico de 19 años que lo bañaba Messi cuando tenía, no sé, 2, 3 años, bueno, exactamente, la simpatía se va a ir por el nuevo, no por el viejo. El que se va, el que viene tenemos que crear la nueva estrella. Todo esto son componentes espontáneos, evidentemente. Ahora, lo que yo sí he hecho mención en los medios estos días es que ha habido una validación local de esa visión negativa de la selección, de la visión que tienen muchos fuera de Argentina de que le pagamos a la FIFA o de algún modo logramos el favoritismo de la FIFA, y la visión de que somos racistas. Eso se ha validado internamente. La validación viene sobre todo por parte del kirchnerismo. Si yo te pregunto cuál es el diario de la izquierda más importante de Argentina, no solo de hoy, sino de los últimos 30 años, ¿cuál dirías que es? Página 12. Página 12, sin dudas. Página 12 en los últimos días publicó más de media decena de notas afirmando que Argentina es un pueblo racista. Más de media decena de notas donde los argumentos son tan básicos que, por ejemplo, ellos dicen que somos todos racistas, solo que no lo sabemos porque creemos que en la Argentina no hay afrodescendientes, porque el racismo educó nuestra mirada para hacernos creer que somos un pueblo blanco y que somos un pueblo europeo y que eso es absolutamente falso, pero hemos sido tan engañados por el racismo que estamos todos confundidos. Agustín habla muchísimo, es difícil pausarlo, frenarlo, no es que te quiera frenar, pero por ahí necesitas agua, algo, vasito de agua. Si querés mate, yo te convido, no sé. ¿Cómo te llevas con el mate? Bien, me gusta mucho. Tomo mucho café sobre todo. Cuando pasás largas temporadas en España, ¿te llevas tu...? Tengo un mate, pero sobre todo te diría la relación es 90-10. O sea, tomo mucho más café. ¿Qué mate? Café me puedo tomar 4 por día y mate 1 por semana, por decirte. Más o menos, ponele. Bueno, volviendo a las cosas que se... pero si hay mate, dale. Es una linda oportunidad. Es una vergüenza este mate, pero te convido. Dale. ¿El micrófono está saliendo bien? Perfecto. Ok. Gracias. No soy bueno con esto, por eso pregunto por ahí. ¿No te escuchás? Sí, pero como no lo suelo usar por ahí, no sé si está bajo, alto, etcétera. No, se te escucha perfecto. Si querés cambiamos auriculares. No, listo, está bien. Y ahí tenés ese vaso de agua especialmente gestionado acá por la producción de DF. Gracias. Che, de todas las gansadas que se dijeron en relación a la Argentina y la acusación de racismo, así que vos lo venís siguiendo el tema, notaste que hay muchas publicaciones, o te facilitaron el dato de que hay muchas publicaciones en medios periodísticos influyentes para el universo que vos llamarías woke. De todas esas cosas que se vienen diciendo, ¿cuál fue la peor, la más ridícula, la más infundada? No, yo creo que lo más infundado es que somos un país racista. Eso es completamente infundado. Y esto no es por una percepción, un olfato, estos son datos. Hay una encuesta muy importante a nivel global, es escala internacional, pero casi te diría escala global,
que se llama Integrated Value Survey, o sea, que significa encuesta de los valores integrados, donde se mide, entre otras cosas, el nivel de racismo en los distintos países a través de preguntas como esta. ¿Usted se sentiría conflictuado de tener un vecino de otra raza? Y en Argentina solo el 2% dice que sí, que le conflictuaría tener un vecino de otra raza. España, que fue contra el país que nos enfrentamos en la final y que hoy de allí se dice especialmente que somos un pueblo racista, prácticamente el 13% de los españoles responde en esa encuesta de que sí se conflictúan si el vecino es de otra raza. Es decir, estas cosas se deben medir y cuando se han medido, la conclusión es muy clara. Argentina es uno de los países menos racistas del mundo. Estados Unidos, por ejemplo, desde donde Samuel Jackson salió a decir de que éramos una recua de racistas y donde The Washington Post, ya en el año 2022, cuando llegamos a la final contra Francia, publicó aquella espantosa columna donde titulaban ¿Por qué en la selección argentina no hay negros? Ahí comenzó todo. Ahí comenzó todo. Y de nuevo... Empezó ahí. ¿Y quién lo validó internamente? Lo validó Página 12. Apenas fue publicado en Estados Unidos esto en el año 2022. Al día siguiente, un tal Federico Pita, que es editor del diario Página 12, publicó una nota diciendo sí. Miren quién nos acusa de racista, ¿así fue? No, no fue tan así. Fue sí, efectivamente, estos tienen razón, somos racistas. Somos racistas, Página 12. Y eso se conjugó después con algo que vino después del triunfo de la selección, que como la selección no quería dejarse instrumentalizar políticamente por Alberto Fernández, dicho de otra forma, no quería ir a la Casa Rosada para que se sacaran una foto los políticos con ellos, todos los medios kirchneristas reaccionaron de una manera furibunda contra el plantel campeón del mundo. Por ejemplo, Diego Brancatelli, por ejemplo, El Destape, por ejemplo, TV Pública. Nicolás Fiorentino salió a decir... 2022, ¿no? Ex 2022. Salió a decir, por ejemplo, desde TV Pública que los jugadores de la selección argentina eran desclasados. ¿Te acordás de esa expresión? Sí. Eran desclasados. ¿Quién impuso el concepto, es el término para la selección? Mira, lo repitieron mucho. Nicolás Fiorentino se llama, es un periodista que en ese momento estaba en TV Pública. Y es un concepto marxista, porque el marxismo cree que tu clase social te determina en cuanto a tus intereses políticos y económicos, y ellos hablaban de conciencia de clase. Cuando veían un obrero de derechas, por ejemplo, le falta conciencia de clase. Usar el concepto de desclasado necesariamente es de alguien... Es marxista. O sea, es un concepto marxista. Además, si el obrero es de derecha, le falta conciencia de clase. Y si el tipo, digamos así, progresa y se convierte en empresario, es un desclasado, porque ha abandonado su clase de origen, ha traicionado su clase de origen. Eso es lo que le estaban diciendo los jugadores de la selección en el 2022, y empezó toda una campaña anti-Messi, que ahora la vemos en su estadio máximo, donde Messi pasó de ser el héroe en el 2022 a ser un villano en el 2026. Yo no sé qué ha visto el mundo en Messi, que hoy mucha gente lo detesta. El universo K lo detesta porque Ni hablar. Eligió ir a vivir a Estados Unidos. Un montón de gestos y señales que fue dando que daban a entender que él era distante del ideario K. Ciertamente, a ver... Y del patrón de conducta guiado e inspirado en Maradona, es distinto. Messi es una historia de meritocracia. Es un tipo que aún habiendo tenido un problema de salud donde nadie pensaba que él iba a poder llegar a donde llegó con su esfuerzo y con la ayuda de una empresa privada, pudo salir adelante. No es el producto del Estado, es un producto del mercado. Es una persona que mueve millones de dólares, no solo los que él tiene, evidentemente, sino los que ayuda a generar. Mucha gente, yo escuché, fíjate qué enraizado que está el pensamiento socialista en la gente, que mucha gente dice, al final es un mundial, ellos se llenan de oro y vos seguís en tu propia situación miserable. No, un mundial mueve miles de millones de dólares para un montón de familias en un montón de partes del mundo. ¿Vos te pensás que no le cambia, digamos, el bolsillo a un comerciante argentino que vende remeras de fútbol, que vende botines, que vende cotillón de la selección? ¿No te parece que se mueve más un comercio de carnes, que se mueven más los supermercados? O sea, es un fenómeno global económico, es una bomba económica impresionante tener un mundial.
Pero la matriz socialista de pensamiento, que es una matriz de un resentido social y de un envidioso, te hace creer que el único que saca la ganancia es el tipo que le pega a la pelota, que además está en una relación de explotación del resto de todos los otros giles que le paga la entradita para ir a verlos patear la pelota. Esto no funciona así. Esa es una mentalidad pequeñísima, pero es una mentalidad que lamentablemente aquí existe más de lo que a mí me gustaría. Hay un montón de cosas que te tenemos que preguntar, Agustín, siendo una de las personalidades más importantes de Córdoba. Capaz que te parezca excesivo decirlo, pero así es. El tipo más influyente de Córdoba, según estudios de opinión desde hace años, en el debate público nacional, ¿no? En Córdoba, en el debate público nacional, hay un montón de cuestiones simples de vida cotidiana que es fundamental preguntarte. El mate en España, cosas ricas que comes acá, eso en un ratito. Tu vínculo con Milei, cómo ves a Córdoba, todo eso para dentro de un rato. Pero antes me quiero detener en Samuel Jackson, que vos lo nombraste recién, de la campaña anti-Argentina. El actorazo de Pulp Fiction, de grandes títulos de la historia del cine. Y en la cuestión de obra y artista y cómo separarlos. ¿Podemos disfrutar de su obra, de las obras de las que él participa y diferenciarlo de boludeces como la que dijo esta semana o la semana pasada, de que Argentina era el país más racista? Absolutamente sí. De hecho, coincido, pero quiero que vos lo absolutamente sí. A ver, el arte paga un precio muy alto cuando se politiza. Y uno combate esa politización cuando uno mismo hace el ejercicio de diferenciar los planos. Si yo tuviese que apreciar el arte por las opiniones de quien lo llevó a cabo, entonces tendría que descartar cosas muy buenas de la vida por una confusión de los planos. El plano artístico es una cosa, el plano político es otra. A mí me gusta, por ejemplo, musicalmente muchísimo Los Redonditos de Ricota, por ejemplo. Coincido. Me encanta. Para mí es la mejor banda del rock de la historia argentina. Y podemos disfrutarlo pese a que nos duelan las expresiones de adhesión que hicieron el Indio Solari y el kirchnerismo. Yo he aprendido a separarlo radicalmente y te diría, no me duele. Ni te duele. Son dos planos distintos. Para mí una cosa es el arte, otra cosa es la política. Te pongo un ejemplo todavía más nítido, pero menos conocida quizás, la banda. Escape, una banda española que hace ska punk y que todas sus letras son ultracomunistas, pero comunistas. El Indio era un volado. Sí. Estas son letras tan espectaculares, son comunistas, pero están tan bien hechas que no podés más que admirarlas. Yo puedo admirar la pluma de Marx, por ejemplo. La pluma de Marx es un pedazo de pluma. Puedo admirar, por ejemplo, los discursos de Robespierre. A mí la figura política de Robespierre me parece espantosamente detestable. Muy negativa para los franceses de su tiempo. Muy negativa, y para la modernidad política en general, pero yo encuentro arte en el discurso político también, y lo puedo separar, y hay que hacerlo. Mucho más en la música, en el cine también, en las series también. Te voy a poner un ejemplo más. De la música. ¿Por qué los músicos tienden a abrazar, lo has estudiado vos, lo has desarrollado, analizado en tus libros, ¿por qué tienden a abrazar ideas de lo que a lo largo del siglo XX llamamos eran de izquierda? Varias cosas, muy buena pregunta. Hay acá varios elementos. Uno, el mercado no paga bien para la inmensa mayoría de los músicos, con lo cual es esperable que se resientan con el sistema económico que no les premia por el talento que ellos creen tener y muchas veces no lo tienen. Y muchas veces lo tienen en exceso y sin embargo el público no pone su dinero allí. El mercado no es una abstracción, no es un monstruo, no es un sujeto, no es una cosa. Es un mecanismo en el cual los individuos reales de carne y hueso tomamos decisiones de dónde vamos a poner nuestro dinero para consumir bienes y servicios de buena calidad a buenos precios. Es la suma de las decisiones económicas. Exacto. Mejor imposible. Tu definición es mucho mejor. Es la suma de las decisiones libres que toman los individuos en materia económica. Perfecto. Ahora, los individuos habitualmente no deciden consumir mucho arte. A los individuos les gusta la tecnología, les gusta ir a un restaurante, les gusta comprarse un auto, comprarse una casa, pero hay cosas que no venden mucho. Por ejemplo, yo soy escritor.
Los libros, los escritores, no tienen buena cabida en el mercado. Los historiadores, ¿cuántos historiadores millonarios que hayan tenido un éxito formidable? Yo conozco hoy uno, Harari, no sé quién más. Harari, el de Homo Deus. Yuval Harari, sí, el israelí. Ahora, A ver. perdón, el mundo de la música, sí, si vos ves Bad Bunny, ves, no sé, qué sé yo, Lali Espósito, no lo sé, y vos ves, claro, tienen un pasar económico impresionantemente alto, pero ese es el 0,01% de los músicos. El 99,99% de los músicos no llega a prácticamente nada y es inevitable que te resientas con el sistema que está detrás de que los individuos libremente no hayan tomado la decisión de premiarte a vos con su dinero. Y ese sistema se llama capitalismo. Pero hay otro motivo, y es que el arte moderno, desde la modernidad, lo que se llama el modernismo del siglo XIX, se concibió como una fuerza destructiva, una fuerza que venía a destruir para crear cosas nuevas. El artista ha tenido desde el siglo XIX una impronta revolucionaria, la idea de que hay que socavar las viejas estructuras de la sociedad para que lo nuevo pueda nacer. Eso se pasa lógicamente al mundo de la música y lo establecido desde el siglo XIX también ha sido el capitalismo. Entonces, cuando aparece el socialismo, y más aún el socialismo revolucionario, encuentra un ethos común con el mundo del arte, y el arte se pone a disposición de las revoluciones políticas de corte socialista. Eso sigue hasta el día de hoy. Pero cuidado, hay una expresión que es la más anti-establishment de todas en el mundo de la música, que es el punk. A mí me fascina el punk. Yo tuve una banda de punk. En Estados Unidos, Sex Pistols, The Clash, exactamente, en Reino Unido. Exactamente. Y aquí, 2 minutos, por ejemplo, Flema. El punk para mí es una cosa maravillosa. Me voy a tomar el atrevimiento de recomendarte una banda que probablemente conozcas, de Estados Unidos de los últimos 10 años, Vampire Weekend. Sí, claro. Sí. Bueno, los chicos de Caligari me dijeron, son buenísimos. Sí. Yo creí que era el único, o un antojo mío, y no, y se ve que en ciertos círculos Vampire Weekend... Sí, es muy buena banda. Me gusta mucho en una época además que no hay prácticamente bandas. Vos fíjate que en realidad vuelven siempre los mismos y estamos viviendo de las bandas de hace 20, 30 años. Y hay sí solistas, proyectos como individuales. Mira, mi banda favorita es Blink 182, que también de tu época. Tuvo un revival ahora, sí. Entonces, y vivimos de revivals y revivals. Ahora, el punk, fíjate algo muy interesante. Cuando la izquierda se vuelve sistema en el siglo XXI, el punk gira a la derecha. Vos dijiste Sex Pistols. Sí. Johnny Rotten. Que era antimonárquico. Antimonárquicos, subversivos, tipos así, una estética revulsiva. Muy hostil. Exacto. Bueno, Johnny Rotten fue trampista a partir del año 2016. Me salté ese dato. Claro. Ni sabía que estaba vivo. Y Ramones, hubo una pelea entre Johnny Ramone y Joey, o sea, el cantante y el guitarrista. El cantante era un demócrata tibiezón, pero el guitarrista de los Ramones era un tipo muy de derechas. Es decir, el punk tiene sectores muy de derechas. ¿Por qué? Porque consideran que la izquierda es el status quo. Los del punk, que son de izquierda, es porque creen que el status quo es de derecha. Entonces, ¿qué te digo como conclusión a esto? Ajá. Que el rock y que el punk en particular y que el arte, desde el siglo XIX, tiene una matriz subversiva de vamos a sacudir lo que existe. Y lo que existe para el pensamiento general es una cosa conservadora, capitalista, esquemática. Bueno, yo creo lo contrario. Yo creo que lo que existe en el mundo moderno es más bien Estado siempre creciente, agendas progresistas, destrucción de la familia, destrucción de las iglesias, de la fe. No te quiero sacar de la música. Algo que escuches con culpa. Arranco yo. 6, 7 años atrás me acuerdo que me mataba todo el día poniendo Tusa. Ni me acuerdo quién es, y Karol G, no sé qué. Me encantaba Tusa. Algo que vos digas, esto me gusta y es medio inconfesable. Uy, te vas a cagar de risa. ¿Qué? Justin Bieber. Bueno, pero no es tan malo. O sea, perdón, pero no es tan... Bueno, no es tan culposo. Bueno, pero tiene cosas buenas. No, bueno, bien. O sea, me gusta aparte... Es un personaje para mí interesante porque musicalmente me parece muy bueno. O sea, es medio como vos, explotó a través de las redes, de YouTube. Sí, tiene muchos componentes. Salió de las redes. El Justin Bieber del debate político. Y digamos que me falta la facha. Me falta un poco la facha. Mira, Justin Bieber, pero ojo, tuvo una campaña súper negativa, el chiquito con voz de minita, con el pelito así. Digamos, para mí sí es un
poco cringe, o fue un poco cringe decir, che, Cringe, está bueno este tema. traduco, Cringe. De vergüenza ajena, quiero decir. Ahora, vos, el tipo toca bien la batería, toca el piano, toca la guitarra, toca el bajo. El tipo baila y vos fíjate que no todos los artistas en realidad bailan bien. Este tipo baila bien, canta bien y además ahora tiene mensajes cristianos. ¿Ah, sí? Claro. Te terminó de comprar. Un capo, un capo. Gente, me río porque mientras voy monitoreando el chat, un saludo a Verde Casa. Dice, ¿cuánto le pagó la Fundación Faro por esta entrevista al 12? La Fundación Faro es el think tank mileísta liberal, Sí. que preside quien nos visita hoy, el intelectual Agustín Laje. Nada, Verde Casa y le responden y lo bardean otros usuarios del chat del 12. Vos sabés que ha habido una campaña de desprestigio contra Faro, pero es esperable porque nos hemos convertido en la fundación libertaria más importante a nivel Latinoamérica. Y cuando las cosas te van bien, es esperable que los que no les gusta tu mensaje político hagan todo lo posible para destrozarte. ¿Qué quiere decir que les va bien? Perdón, que recibe muchas donaciones. Bueno, por ejemplo... Gente que se inscribe a cursos. Claro, hemos tenido una influencia impresionante en redes sociales. Somos la fundación de América Latina que tiene más alcance en redes sociales. Todas las semanas estamos formando a muchísimos jóvenes, sobre todo de Argentina y de otros países también que se conectan a nuestros cursos. Estamos publicando una colección de libros y estimulando a nuevos escritores en Argentina para que las ideas de la libertad tengan una salida literaria cada vez mayor. Estamos influyendo en el mundo de las políticas públicas. Hemos tenido, digamos así, una cierta participación, siempre desde afuera y obviamente respetando los marcos nacionales, pero hemos estado siguiendo elecciones de la región en lo que fue el giro a la derecha, Colombia, en Chile, Perú. en Colombia, en Perú. Ahora, por ejemplo, yo tengo que irme el lunes a la asunción de Keiko Fujimori, la nueva presidenta del Perú. ¿Por qué decís tengo que ir? ¿Querés ir? ¿Te invitan y vas? Sí, tengo que ir significa, lógicamente, Sí. me han invitado, El efectivamente. nuevo presidente de Colombia es amigo tuyo, el de Chile, Kast Sí. también. Efectivamente. Sí, Entonces, sí. bueno, a eso es lo que yo digo, tiene un influjo muy importante Faro y por lo tanto se han difundido, obviamente, información falsa. Te cuento una si querés, por favor, no sé si dale. es del interés. Hoy por la mañana, por ejemplo, Luis Gasulla, que es un buen periodista, me pregunta en El Observador que El por... Observador es una radio, no sé si, no me queda claro si es de Buenos Aires. De Buenos Aires. Es de Buenos Aires. Sí, Porque sí, en sí. Uruguay hay un medio muy grande también así. Sí, efectivamente, pero esta es la de Bueno, Buenos Aires. Te pregunta. Y me dice, bueno, mirá vos tus análisis, cómo los congeniás con el hecho de que la Fundación Faro sea recaudadora de campañas políticas para financiar campañas políticas de La Libertad Avanza. Y digo, mirá Luis, o sea, yo sé que él lo pregunta con muy buena fe y que es un gran periodista y que son preguntas que el periodismo tiene que hacer. Pero ¿de dónde saca esa información? Y la saca de medios irresponsables que afirmaron que nosotros financiamos campañas políticas de La Libertad Avanza. Por eso es que te están diciendo de cuánto te pagamos a vos para hacer La la entrevista. Fundación Faro. Y eso es absolutamente falso y lo pueden ir a chequear, por ejemplo, en el financiamiento de Meta que nosotros hacemos para que nuestros reels y nuestros contenidos de redes se mueva todavía con más fuerza. Vos podés pagar publicidad en Meta, ¿de acuerdo? Meta es Es Facebook e Instagram. claro. Facebook e Instagram. Entonces, vos tenés tópicos que son políticos, pero no son partidarios. Nosotros sacamos mucho contenido sobre, por ejemplo, feminismo, migración, los problemas migratorios de Europa, ideología de género, temas raciales, temas del socialismo del siglo XXI, temas doctrinales, temas de la escuela austríaca. Todos son temas políticos, pero no partidarios. Entonces, ¿qué hacen los medios aquí en Argentina? Dicen, el think tank mileísta puso tanta plata en Meta para financiar la política del gobierno. No estamos financiando ni al gobierno, ni al partido, ni a ninguna campaña. Eso es lo que se llama batalla cultural. Pero así es como algunos medios de Argentina, lamentablemente, engañan a la gente y hay gente que se come esa curva. Así que, bueno, tomo este minuto para aclararlo. Bueno, así como yo me detengo en el hateo, también hay muchos elogios, muchísimos elogios. Por ejemplo, Esteban, que dice que buena entrevista. Mauricio Caglieri dice espectacular la charla, no la terminen. Muchos corazones violetas. Agustín Laje es un maestro, dice Galileo. Un maestro de la buena política. Saludos desde El Salvador. Wow.
¿También sos amigo de Bukele? Mira, yo tuve una historia ahí con Bukele que no nos conocimos. ¿Un desencuentro? No. No llegamos a conocernos personalmente. Él me había invitado a una reunión a la Casa de Gobierno. Yo llegué y hubo una crisis diplomática justo en ese momento y básicamente me quedé esperando y vino la secretaria y me dijo, tenemos una crisis, urgencia de diplomáticos ahora mismo, y se canceló la charla. Me pidieron que me quedara hasta el día siguiente, pero al día siguiente yo tenía mi vuelo de vuelta. Así que a Bukele no lo pude conocer personalmente, pero sí, digamos, tengo una buena relación. Está pendiente. Sí. Bueno, tremendo la cantidad de elogios que hay. ¿Qué es lo que hay que pedirle al público? Que le dé, que corazonee like, que corazonee el chat. Comentarios, like. Sí, yo te escucho. Suscripciones, te todo. escucho a vos que siempre haces eso o en tus vivos o después los quedan colgados ahí Sí. tus contenidos en tu perfil, no se dice perfil. En mi canal. En tu canal. En mi canal. ¿Cuánta gente tenemos? Tenemos 14.000. Es mucho. Sí. Mucho. Sí. Para los Las valores... veces pasadas que yo venía teníamos 2.000. No, sí, hemos crecido un montón, sí. Pero igual para los valores habituales muchísimo y para los viernes más, ni hablar. Agustín, dos cosas del DF anterior que quiero retomar. Acá el año pasado, en este espacio, anunciaste por primera vez que no ibas a ser candidato cuando todo el mundo especulaba que sí lo serías en las legislativas de octubre. La pregunta hoy, acá en el mismo espacio, es, el año que viene, ¿a qué vas a ser candidato? No creo. No creo, vos sabés. No creo, no es lo mismo que no. No, bueno, porque sería, digamos, un poco... No quiero ser absoluto porque en política cuando sos absoluto te terminás arrepintiendo, porque no sabés si nunca. Pero, a ver, hay mucho que hacer en batalla cultural, es uno de los pilares del gobierno. Vos en el gobierno tenés 3 pilares, la gestión, donde están los técnicos, la política, donde están los políticos, los candidatos, los que hacen campaña, los que manejan el partido, y tenés batalla cultural. ¿De acuerdo? Donde estamos, si querés, los intelectuales, los influencers, los comunicadores, los escritores. Y ese ámbito en el que yo tengo cierto liderazgo, es un ámbito Lo decís donde... con pudor, pero sí, es así, está bien. Bueno, es un ámbito donde no todo el mundo quiere estar. ¿Por qué? Bueno, porque no es un ámbito donde tengas poder real. Y mucha gente quiere poder real, y está bien que así sea, el poder real hace falta. Los técnicos tienen poder real, los políticos tienen poder real, y los que damos batalla cultural tenemos influencia. Sí. Y ¿sabés qué pasa? Meterme en el otro ámbito sería no sé, me cuesta dejar el ámbito de la batalla cultural. Yo, como te dije recién hace un rato, yo 15 días estoy fuera de Córdoba, muchos días también en otros países. Eso yo ya no lo podría hacer porque parecería como una injerencia extranjera si yo tuviese un puesto en el Estado, por ejemplo. Entonces estoy como que planteándomelo, pero siempre la moneda cae más del lado de que no, de que sí. Te entiendo. Me frustra esta respuesta porque yo buscaba el título. Lo sé. Laje anunció y iban a estar todos obligados a citar en el programa de F. Hay gente muy buena que puede ser candidata, puede cumplir el rol político. Yo, mira, estoy ahí viendo qué es lo que pasa, pero no me convence. Si existieran casas de apuestas que tuviesen como una de las jugadas posibles quién va a ser candidato el año pasado, así como existen las apuestas deportivas, seguro que... Se derrumbaría ahora. No, claro, porque la apuesta más obvia era que el año que viene encabezabas la boleta a algo, a diputado mínimo. El año que viene renovamos senadores también en Córdoba. Sí, lo sé, pero bueno, qué sé yo. Hay gente haciendo fila para eso también, ¿viste? Yo no. No decís que no, pero no pareces muy... No estoy convencido. seducido. Exacto. Está bien eso. No me seduce. No me seduce tampoco el poder político. Pero un cargo legislativo re va con tu perfil. Más que un ejecutivo. Totalmente. Más que el poder real. Totalmente. O sea, alguna vez esto lo hablamos también. El poder legislativo me parece más viable para mi perfil. La batalla cultural. Sí, exactamente. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, y la otra del año pasado, el DF del año pasado, tuvimos una especie de fricción cuando yo trataba de decirte, pero vos sí sos feminista. Y vos decís, no soy feminista. Por esto. ¿Podemos repetirla recrear ese debate? Sí, adelante. Vos, Agustín, estás completamente a favor de que hombres y mujeres tengan los mismos derechos. Sí, efectivamente. La misma posibilidad, ni hablar la posibilidad de votar, o de ejercer el cargo que sea, o de elegir a quién quieren como pareja, o de elegir con quién quieren tener un encuentro sexual, tanto hombres como mujeres.
igualdad plena en ese sentido. ¿Por qué no te declararías feminista si suscribís esas posiciones? Porque todas esas demandas y esas posiciones ya están cumplidas. Y cuando todas las demandas de una causa política se cumplen, esa causa política queda en la historia. El feminismo por eso tiene distintas fases históricas. La primera ola, que les suelen llamar las sufragistas, tenés la... Principio del siglo XX. Sí, incluso del siglo XIX, te diría. O sea, ¿según en dónde? Acá fue siglo XX, efectivamente. Ahora, en Estados Unidos, Inglaterra, por ejemplo, fue siglo XIX. Wollstonecraft en Inglaterra. ¿La escritora? Exactamente. Exactamente. También la mujer de John Stuart, la amante de John Stuart Mill, escritoras, muy del siglo XIX para esa parte del mundo, muy del siglo XX para esta parte del mundo. Tuviste la ola de el feminismo de segunda ola que fue más hacia la década del 40, 50, y después tuviste la tercera ola hacia los 70, y después tuviste el feminismo queer en los 90, que es nuestro feminismo actual. Entonces, yo coincido con... El feminismo actual en esta parte del mundo. En esta parte del mundo, en Occidente en general. El feminismo en esta parte del mundo tiene otro tipo de discurso que no tiene nada que ver con el de igualdad de derechos. ¿Por qué? Porque la igualdad de derechos ya existe, y afortunadamente existe. Y en la medida en que existe esa causa política, pasa a ser una pieza de museo, una historia. Ahora, ¿qué pide el feminismo de hoy? Yo me quiero concentrar en el de hoy. El de hoy pide otra cosa. Pide, por ejemplo, que haya leyes para forzar igualdad allí donde naturalmente no se da. Por ejemplo, una ley para que los directorios de empresas tengan una representación equivalente. Exacto. Por ejemplo, miti-miti, ¿no? 5 hombres, 5 mujeres. El cupo en los cuerpos legislativos. El cupo, yo no creo en la igualdad forzada. Lo terminan llenando con esposas, hijas. Amantes. A ver, otro tipo de demanda del feminismo actual. Que se use el aparato educativo del Estado para difundir el aborto dentro de las clases. Porque hay que meterle a los chicos desde temprano en la cabeza que el aborto es algo inocuo, algo amable, es un recurso totalmente válido y legítimo, que la niña, si eventualmente cuando sea grande se queda embarazada, bueno, ahí está, ya en el colegio te metieron en la cabeza de que el aborto era tu camino. Bueno, yo estoy en contra de utilizar el Estado para meter ese tipo de contenidos en la cabeza de niños. O, por ejemplo, el feminismo actual llega al absurdo de convalidar los contenidos del género que históricamente aparecen entre la década del 90 y principios del 2000, que suponen que la sexualidad en última instancia es una autopercepción. Entonces, ser mujer se vacía de contenido y vos y yo podemos ser mujeres si nos autopercibimos como tales. Entonces, el feminismo llegó a un punto ideológico de tal radicalización que terminó negando la propia sustancia biológica que estaba en la base de sus demandas políticas, que era el hecho de ser mujeres. Ser mujeres, si es una autopercepción, entonces significa nada. Y el feminismo lo convalidó. Entonces yo no me puedo decir feminista, sí puedo decir, mirá, me gustaban las demandas del feminismo del siglo XIX y del principios del siglo XX, pero hoy en el siglo XXI esto no tiene nada que ver. En un ratito hacemos un ping-pong, preguntas que te pido que respondas. Son las maduras esas. No, son para... ¿Cómo convivís con el hateo? Ya hablábamos de eso, del hateo y tal. ¿Cuál fue el libro que más cambió tu manera de pensar? Quemo una de las del ping-pong. ¿Cuál fue el libro que más cambió tu manera de pensar? Así, título y chau, y a otra cosa. Sobre el poder, de Bertrand de Jouvenel. Sobre el poder. Un filósofo político del siglo XX, que así, a título nomás, estudia cómo el poder ha venido creciendo sin parar. Córdoba. ¿Cuánto pasás en Córdoba? 10 días como máximo, de corrido. De 10 a 15, sí, no, de corrido como máximo una semana. De corrido una semana, ponle que por mes 15. Bueno, ¿cuán empapado de la situación local estás? Poco. No te podés nombrar. Por amigos, por mi queridísimo amigo Gregorio Hernández Maqueda, el mejor legislador de Córdoba. Por él estoy... Que aspira a ser intendente el año que viene, te faltó decir. Que aspira a ser intendente. Síganlo, vótenlo, hace un trabajo excepcional y en soledad. Contra el yayorismo. El único opositor de verdad al yayorismo. ¿El único? Sí.
Bueno, O, acabas de decir que seguís poco la No, está bien. Déjame hacerle propaganda en paz. Es un neolibertario, Gregorio, Sí. porque antes era el Lilito. Hasta hace 3 años era el Lilito. Sí, pero ¿sabes qué? Yo lo conozco de la época que era Lilito. Y Yo de antes incluso te diría. Ah, sí, y sí. tengo aprecio por él y admiro muchas de sus cualidades. Y él me consta que siempre estuvo mucho más cerca de estas ideas, pero que lo que más se acercaba a esas ideas cuando él entró en política, según su propia lectura, era el espacio de Lilita Carrió. Y cuando llegó este momento, el de Javier Milei se dio cuenta que bueno, ya se había quedado muy corto, muy atrás lo que podía ofrecer el espacio de Lilita Carrió para las ideas que él siempre tuvo. Él no cambió las ideas, pero ¿sabes qué pasa? En política vos tenés que buscar un espacio donde tus ideas se parezcan más. Y a veces le das al clavo y a veces no. Y no siempre es puro, ¿entendés? Y vos podés tomar la decisión de, por ejemplo, cuando era la época Macri, yo era muy consciente de que el macrismo se parecía mucho más a mis ideas que el kirchnerismo. Pero yo ahí tomo la decisión de decir, bueno, pero no se parecen tanto como para que yo me meta acá. También puedes tomar esa decisión. Sí, se parece más que el otro, le puedo dar un voto, pero no tanto como para ponerme a militar ahí. Bueno, en el caso de Grego, él encontró que ese espacio, el de Lilita Carrió, tenía mucha coincidencia con lo que él pensaba y que valía la pena entrar ahí, así como ahora ha tomado la decisión de ser, como vos decís, un neolibertario. Bueno, Córdoba poco entonces. La Sí. actualidad, en el debate de Córdoba, si hace falta una plaza más acá, una plaza más allá, si la solución que intentó encontrarle el gobierno municipal junto con el provincial a la cuestión del estacionamiento medio así, WhatsApp. Mira, llegué hace un mes con esa noticia. Sí. Con la de los naranjitas, te estás sí. refiriendo. Esa. Llegué hace un mes con esa noticia. Me dijeron que está funcionando mejor. ¿O no? ¿No? Sí, lo estoy ¿No? discutiendo con un montón de gente, Ok. lo discutí ayer acá. Yo creo que para la experiencia del conductor la situación ha mejorado. Ok, ok. Hay muchas otras cosas para discutir más adelante, pero que le encontraron una vuelta interesante para la experiencia del Sí. automovilista, Sí, sí. Que hay comerciantes embolados también, sí, como un argumento. Ajá. Mira, como te digo, no tengo el conocimiento así en detalle. Te digo más o menos lo que escuché y lo que vi. Sí. A mí me funcionó bien la aplicación. Lo pude dejar al auto muy rápidamente, sin mayores problemas y sin las extorsiones a las cuales antes uno estaba sometido. A eso me refiero con que mejoró la Sí, experiencia del conductor. sí. Casi no hay naranjitas, no hay naranjitas. No, O sea, no. hubo un poco de voluntad, Y ¿sabes qué? Te digo una cosa más. Esto, o sea, no hay. en el fondo, podríamos haber convivido con los naranjitas si a ellos no se les hubiera ido así la mano. Yo creo que a muchos de ellos se les iba la mano porque el nivel... Perdón. Naranjitas, para los que Ah, no son sí, de Córdoba, sí, es lo sí. que fuera de Córdoba se conoce como trapitos en muchos lugares. Los cuidacoches. Los cuidacoches. Esa es Los cuidacoches. universal, cuidacoches. Claro, gente que viene y a veces vos te dices, bueno, mira, son, no sé, 10 lucas. A veces, ¿a quién maté? Claro, si no se les hubiese ido la mano, si hubiese sido algo razonable, capaz que la gente no se oponía tanto a ellos. Digo, hace falta, a mí, te soy franco, me da mucha lástima pensar en gente que se queda sin ingreso. Y es verdad que hay gente que tenía ese ingreso y ahora no lo tiene, es cierto. Pero también es cierto que a veces se les iba la mano también apretando a los conductores, que si les daban menos de lo que ellos esperaban, te podían pegar hasta una patada contra el auto, o te quedaba siempre la sensación de terror de que quizás como no le pagaste antes y le vas a pagar después, cuando volvés tenés un rayón o tenés un vidrio menos. Te quiero correr por derecha. Dale. Estoy zurdo con eso, ¿no? Sí. Estoy zurdo, dale. Te manifestaste apenado porque hay gente que ahora no tiene su fuente de ingreso. Sí. Pero no era una fuente de ingreso legítima. Está bien. Vos le pagabas para que no te rompiera el auto, más que para que te lo cuidara. Claro, está bien, para garantizarte vos que no te dañaran a vos o a tu bien. Está bien. A mí lo Público. que... O sea, y hay miles de personas que Sí. están en la pobreza más extrema y no por eso Sí. salen a apretar, a extorsionar. No, está bien. En honor a esas miles de personas es que no conviene usar a la pobreza como justificativo Mira, para yo esa práctica los extorsiva. argumentos por derecha siempre los compro, así que me ganaste. Este video va a ser No, usado en mi contra. serio, qué sé yo, viste. No sé. Tenés razón, racionalmente tenés toda la razón. A ver, Bueno. yo de hecho siempre difundí todo el material, perdón de volver al mismo tema, Sí, de Gregorio. claro, de Grego, porque me parecía sumamente razonable. O sea, había que tomar alguna medida con eso. No sé si este es el mejor sistema, eso se verá. ¿Llegará a ser candidato a intendente Gregorio Hernández Maqueda el año que viene? Yo creo que sí, ojalá que sí.
Hace falta. No quiero cerrar el tema naranjita sin decir que más tarde o más temprano habrá una discusión política, esto ya es muy, muy fino, sobre el fondeo a ciertas organizaciones llamadas cooperativas de los naranjitas. Eso más tarde o más que se quedan con el 80% de lo que recauda el Estado municipal en las cuadras. Eso se va a discutir en 1 año, en 2, en 3, en 5, pero se va a discutir y es el punto flaco de la salida inteligente, positiva, no sé, beneficiosa para la mayoría de los vecinos de la ciudad de Córdoba que le ha encontrado a la municipalidad el tema este. He dicho, bueno, hacemos el ping-pong, esperá, antes de una de Milei, ¿al presidente lo estás viendo regularmente, cada cuánto? No, hace bastante que no lo veo. Sí hemos conversado. Este año. Sí, yo llegué hace un mes a Argentina nomás. Y estuve como 4 meses más o menos en España, más o menos. No lo he visto. De hecho, el último día que yo estuve en Argentina fue en el día del discurso en el Congreso de la Nación de Apertura. Ese era el último día que yo había estado, que ahí lo vi evidentemente en el Congreso, y volví hace un mes. No lo he visto todavía. ¿El 1 de marzo? No, sí lo vi. Lo vi ahora con un evento de Fundación Faro. Lo vi hace menos de un mes. Sí. Mirá, Agustín Laje perdón, es estoy... esa persona que frecuenta a tantos mandatarios, celebridades, que se olvida cuándo fue la última que vio al presidente. Mira, estoy pasado. A ver, Sí. pero sí tenemos algo de comunicación por WhatsApp, intercambiamos de vez en cuando alguna opinión. No participo de ninguna reunión política, técnica, de ninguna naturaleza. Con lo que a mí lo que me ha unido siempre con Javier es la parte intelectual, digamos. Sí, sí, la admiración recíproca. Bueno, en su momento promoviste charlas de él cuando ustedes juntaban combinados a 20 personas cada uno. Sí. Combinados a 20 personas en total. Así es. Así Nos es. has contado eso. Bueno, pero el vínculo... No, muy bien, súper bien, súper. Aparte, como te digo, él vino, por ejemplo, a una cena de la Fundación Faro hace menos de un mes. ¿Te preocupa que el año que viene no sea reelegido? Yo creo que hay muchas posibilidades de que sea reelecto por varios motivos. En primer lugar, la perspectiva económica, a mi juicio, empieza a ser positiva después de lo que fue el ataque político del año pasado, que tuvo obviamente su golpe formidable. En términos El de impacto del dólar. el dólar, tasa de interés. Antes de las elecciones. Exactamente. O sea, lo que hubo fue una corrida por la mitad de M2, la base monetaria ampliada, y obviamente esa corrida fenomenal por el terror político de que vuelva el kirchnerismo, lo que llamó el riesgo Cuca, obviamente que te va a pegar en términos inflacionarios y macroeconómicos. Ahora, lo que estamos viendo ahora es ya 2 meses consecutivos de inflación a la baja, estamos viendo un año con crecimiento económico, estamos viendo de los 16 sectores de la economía aproximadamente 14, 15 van para arriba. Exactamente, 14 van para arriba. Para arriba levemente, salvo energía, minería, pero... Eso vuela al 15%, al 10%. El campo estaba como al 5%. Sí, también. Sí tenés digamos, en industria y en consumo, ahí todavía evidentemente hay un problema. Tenés un dólar estable, tenés un Banco Central comprando reservas, tenés una situación de la seguridad, que esto se habla poco. La seguridad ha mejorado en la Argentina de manera notable. Somos uno de los países más seguros del mundo, por ejemplo, Sí. en términos de tasas de homicidios. Mejoró sustancialmente en Rosario, por ejemplo. En Rosario, ¿te acordás el narco que había en Rosario? Sí, Bueno, no lo hay La ya. tasa de crímenes bajó mucho en Rosario. Bajó mucho. Che, Fede, recién vos me mencionabas el tema feminista. En los últimos 2 años, los asesinatos contra mujeres bajaron en torno al 25% agregado entre los 2 años. Es un montón. Lo que pasa es que después te tiran un nombre y es como que caso concreto y foto mata estadística. Caso concreto siempre va a haber, lamentablemente. Sí. Ahora, en términos estadísticos, vos tenías que durante más de 10 años kirchneristas no había un solo año donde el asesinato contra mujeres hubiera bajado en la República Argentina. Tuviste 2 años de gobierno machista, libertario y no sé cuánto más, que bajaron los 2 años los asesinatos. Entonces, ¿qué fue lo que prometió Milei? Acomodar la macro, bajar la inflación y resolver la seguridad. Eso lo está cumpliendo en ese terreno ha habido mejoras. Sí, ha habido mejoras, la gente prioritariamente votó por esas cosas y yo creo que el año que viene además tenés otra circunstancia, que es va una oposición totalmente fragmentada.
Fíjate, el problema político que tiene el kirchnerismo hacia adentro es fenomenal. Se están matando. Y fíjate que muchos medios hacen foco en la interna libertaria. La interna libertaria es un juego de niños Pero a comparación de la interna peronista. La interna peronista entre Sí. Kicillof y Cristina y Máximo. ¿Y va a jugar Massa o no va a jugar Massa? ¿Y Brito va a aparecer o no va a aparecer? ¿Y va a jugar para Massa? ¿Y qué van a hacer los gobernadores peronistas del interior? ¿Va a haber una opción de centro? Pues son muchas preguntas. Ahora, en el círculo más metido en la política del periodismo, hay consenso de que existió un acercamiento importante desde que Santilli es jefe de gabinete con el gobierno de Córdoba. Entre el entre Córdoba y el gobierno. Sí, entre La Nación y Córdoba, entre los gobiernos nacional y cordobés, existe un consenso grande en el periodismo político y también entre mucha gente de la política. Lo que pasa es que por ahí no lo exteriorizan, no lo manifiestan abiertamente, pero existe un consenso grande de que hay un acercamiento. ¿Lo ves así? ¿No lo ves así? Mira, yo creo que cuando empieza la experiencia libertaria, la política de shock iba de la mano de un shock de la política. Es decir, estaba la idea de tenemos que arrasar con todo lo que no sea libertario, no podemos hacer trato, ni alianzas, ni acercamientos, ni nada con ninguno de estos gobernadores y por lo tanto, en general, la mayor parte del gobierno Milei ha habido muchas rispideces con los gobernadores. Creo que la figura de Santilli viene a moderar eso, y está bien que se modere, porque al final la política es el arte de lo posible, y es muy difícil hacer política en un país federal como la Argentina teniendo todos los gobernadores en contra. Y no podés esperar a tener gobernadores puramente libertarios cuando el Partido Libertario o la Libertad Avanza es un partido totalmente nuevo que apareció con el triunfo de Javier Milei en el 2023. Entonces, para mí es muy razonable políticamente que se logren acercamientos con gobernadores y no hay mejor figura para hacer eso que Santilli, que se encarga de eso. Santilli, que vino a reemplazar a Adorni. ¿Cómo viviste el proceso del escándalo que lo tuvo como centro de la discusión al jefe de gabinete Adorni, su demorada salida, 3 meses? Con preocupación. ¿Con preocupación? Con mucha preocupación. ¿Qué te preocupaba? ¿Que eso debilitara al gobierno de Milei? El golpe que tenía en la percepción de la gente. A ver, hay algo que es innegable y es que el caso Adorni impactó en la opinión pública, que duró lo que duró porque la opinión pública seguía el tema y valoraba muy negativamente lo que estaba sucediendo con Adorni. Y a mí lo que me preocupaba era ver eso, ver cómo los números de las distintas encuestas iban pasando factura. Y al mismo tiempo vos, un tipo tan acostumbrado al debate, a argumentar, a exponer, ¿no sentías, no vergüenza propia, vergüenza ajena por las respuestas que daba Adorni a las dudas que había en torno a su situación patrimonial? A ver, es evidente que él tuvo posibilidades periodísticas para dar explicaciones razonables y que sus explicaciones para la opinión pública fueron todo menos razonables. Y no es una sensación que yo tenga, los estudios de opinión así lo mostraron. Cada vez que él aparecía, su imagen caía. ¿Y entonces, vos qué sensación tenías como espectador? ¿Estabas ahí? ¿Qué sensación tenías? ¿Que sus explicaciones, sus respuestas eran aceptables, entendibles, malas? Que eran inverosímiles. Y por eso también la opinión pública las consideraba de ese modo. Yo no estoy diciendo que él sea culpable, eso lo tiene que determinar la justicia y sí hay que remarcar el hecho de que el gobierno nunca interpuso su poder para evitar que la justicia avance con el caso Adorni. El caso Adorni va a avanzar por la justicia, incluso Adorni ya está fuera del gobierno y no ha habido interferencia, cosa que en el kirchnerismo la hubiese habido desde el día 1, ¿de acuerdo? Entonces hay que diferenciar las cosas. Segunda diferenciación que me parece importante, Fede. Sí. Nuestra gente, acá hay una grieta que es política, pero también es moral. Nuestra gente, frente a la sospecha de corrupción, ya se revuelve políticamente. El kirchnerismo, ante la evidencia y la confirmación y la condena judicial de corrupción, políticamente no se mueve un centímetro. Por eso vos podés tener a Cristina Kirchner condenada
en San José 1111, presa, y su base de fanáticos no se mueven un centímetro de su militancia, aún sabiendo de que están militando a la chorra más grande de este país. Ante la mínima sospecha, en el caso Adorni, la base del mileísmo, de los libertarios, se empezó a revolver políticamente, que es lo que te estoy diciendo que a mí me generaba muchísima preocupación, pero al mismo tiempo confirmaba que moralmente somos distintos de ellos, porque a nosotros sí nos preocupa ver que alguien de los nuestros está siendo sospechado de eso. Pero quien lo tiene que determinar al final de cuentas es la justicia, no ni vos, ni yo, ni nadie que no sean los jueces. Agustín Laje en vivo en el streaming del 12, son las 7:44, ya está, ya llegamos hasta ahora, lo retenemos hasta el final, ¿estamos de acuerdo? Vení, ¿sabés qué? Vení, Caro, si, para este lado, ¿te parece? La sumo a Caro, compañera acá del equipo de DF, Agustín, contemporánea tuya justo. Ah, no, un año más que vos. Perdón, Caro. Te mandó al frente. Sí. Te mandó al frente. No tiene drama ella. No tengo No problema. tiene drama. Siempre cuenta todo. De más, te diría. A las mujeres se les pregunta la edad. No, sí. la Caro tiene unas dudas muy específicas, ya que ustedes van a ser protagonistas del debate político por una cuestión generacional. Tiene preguntas, inquietudes muy puntuales que está bueno que te transmita, Agustín, en relación al 2031, sí. Uf, falta. Yo me pierdo ya. Falta. Pero hay que armarse, ¿o no? Bueno, a ver, va a haber una transición interesante, porque si Milei es reelecto en el 27, yo creo que va a ser reelecto. Si es reelecto, ahí hay que discutir cuál es la continuidad de las ideas de la libertad. Ahí quería apuntar el tema de la batalla cultural de la Sí. que sos parte. Se habla mucho en los pasillos de la política de que las elecciones del 2027 van a ser claves para la conformación de los candidatos que van a formar parte del Congreso. Tal vez se apuntó a los más populares, pero ahora quieren un lugar los integrantes de la batalla cultural para estar post-Milei del 2031, que terminaría su mandato, que seguirían en la construcción. ¿Qué tan real es eso que se está diciendo? Mirá, en mi caso personal, como te digo, no tengo ese apetito. Si después, no sé, se alinean los astros por otros motivos y demás, se puede discutir, pero no tengo el apetito político de estar dentro del gobierno o dentro del Congreso, porque la batalla cultural tiene otros medios de expresión y de trabajo que se distraen mucho cuando estás abocado a una actividad tan demandante como ser un legislador. Yo te diría, es casi una cosa o la otra en realidad. Yo no voy a dar nombres, pero lo he visto adentro de Argentina y fuera de Argentina, de gente que hace batalla cultural, llega al Congreso y bueno, se convierte en un diputado. Y su influencia en el grueso de la sociedad empieza a bajar. Te pongo un ejemplo. Yo no sé si como diputado puedo hacer todas las horas de streaming que hago en mi casa, en mi canal o seguir escribiendo libros. ¿Cuántas horas de streaming? Mira, no es algo fijo. Semanalmente, ¿tenés un promedio? Sí, lo ves. No es algo fijo, pero puedo hacer unas cuatro transmisiones por semana, más o menos, 4 o 5 transmisiones por Mínimo semana. 30 Claro. minutos. No, cada una horita y media. Pero Agustín, en el discurso que dan Sí. los diputados y los senadores, también es un espacio para dar la batalla cultural y que sea un espacio de construcción política, ¿no? Que tenga sustento. Bueno, es interesante el enfoque. Yo te diría sí y no, porque es muy poca la gente que en realidad mira los debates del Congreso. Es más, yo trato de pensar cuánta gente conozco que mira esos debates y no se me ocurre ni uno. Pero los recortes en redes Sí, son virales, ¿no? eso sirve. Arparían los recortes. Claro, Eso sirve. Que hoy vemos a gente, no sé, desenchufarse micrófonos. Sí, Digo, sí. dar Hacen un su buen show. discurso también se ha viralizado, como Sí. el caso de Pichetto, por ejemplo, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, tenés instrumentos y bueno. herramientas. Puede gustar o no, pero... Pero digo, claro. O te Es acordás. picante. Claro. O te acordás Tipo la que picante. vino a tirar los micrófonos y que los Claro. conectaba. Bueno, es una lástima. Mirá, hay para mí, por ejemplo, de los nuestros, Santiago Santurio, Berti Venegas Lynch, son personas de una formación intelectual altísima que dan batalla cultural siendo diputados, son diputados de la Libertad Avanza. Es decir, ¿qué te quiero decir? No es incompatible una cosa con la otra, pero sí es cierto que la actividad legislativa Claro. te demanda una inmensidad de tiempo que la tenés que recortar de otro lado. Y te gusta desde otro lado, entonces. En principio sí, en principio es lo que yo hago. Mirá, yo lo he hecho esto desde hace muchos años, por lo menos 20 años. Es lo único que sé hacer además.
La otra vez una señora me decía, por favor, nunca dejes de hacer esto. Yo, mirá, Acá no en sé el hacer chat- otra cosa. En el chat del 12 en YouTube hay varios que están pidiendo eso mismo. Nunca dejes de hacer esto. No sé hacer otra cosa. Es decir, Pico y pala, nada. Pará. Agarrar la pala. ojo, escribir un libro, vos sabés, no es No con el cualquiera, pico, pero digamos, las horas que te lleva es una cosa desgastante también y es un laburo inmenso. ¿Qué nos recomendás para hacer streaming? Porque sos streamer Sí, también. hacer like, Claro. pedir like a la gente. Acordémonos. Sí. Otros tips básicos que nos puedas transmitir acá. Suscríbanse al canal, activen la campanita, así les anuncia YouTube la próxima vez que estemos en vivo. Es que estamos Dejen en vivo sus todo el día. comentarios. No, porque esto es el 2. Estamos en el canal del 2 en YouTube. Está en vivo todo el tiempo. Claro. Una cosa u otra. Bueno, pero suscríbanse. Suscríbanse, siguen las redes sociales de los periodistas que están aquí. Y sigan mis redes sociales. Si hay alguien que no me conoce, que me siga a mí también. Agustín. No, bueno, acá. ay, pero escúchame, tenés 15K o 16K. sí. 16K, Humildad por bueno. sobre todo, sí. Yo te Ante todo. aseguro Te que... suma. ¿Alguno te No, puede muchos, sumar? muchos. ¿Cómo te llamas en YouTube? Agustín Laje Arrigoni, que es el apellido de mi madre. Pero Agustín Laje van a encontrar así Sí, solo el lo canal. ponés y te Sí, lleva solo en sí, el sí, sí. buscador. Instagram, X, todo. ¿Te acordás cómo son tus usuarios de todas las redes? Sí. Es que son casi todos iguales. @Agustín Laje, muy simple. @Agustín Laje es Instagram, @Agustín Laje es X, @Agus Laje es TikTok, pero la uso muy poco. Y el canal es Agustín Laje Arrigoni. ¿Cuál es la que más usás por día? Instagram. ¿Sí? Sí, Instagram. Y mirá, es que Twitter, X, tiene una cosa muy agresiva que me revuelve. No, mira, es que tenés que tener mucho estómago. Entonces yo tuiteo, ya está. Mando otro tweet, pum, lo dejo ahí explotando. Y no lees los comentarios. No, bueno. Tirás la bomba y corre. Chau. ¿Sabes qué pasa? No tengo presupuesto para un psicólogo después. Entonces, prefiero, aparte, ¿para qué? Claro. No. Che, tengo un ping-pong. Vamos con el ping-pong a toda velocidad. Mirá acá, Caro, estas ya las quemé. Dale, genial. ¿Qué es más importante para ganar la batalla cultural, Agustín? ¿Los argumentos o las emociones? En batalla cultural, los argumentos. En batalla política, las emociones. Qué buena respuesta. ¿En qué te sorprende haber cambiado, a vos, en qué te sorprende haber cambiado de opinión en los últimos 10 años? Tomo el plazo de 10 años porque es justo cuando empieza tu ascenso así vertiginoso. Siempre consideré que la izquierda era esencialmente atea. Hoy creo que es incluso satánica. La idea es que no desarrolle mucho, que responda. No, te lo justifico. A ver. Te lo tiro En una tipo línea. bomba para que nos riamos un poco. Que nos repita la frase. porque Está la idea de que el materialismo histórico, Marx, etcétera, es una visión atea del mundo. Y cuando vos en realidad ves la práctica concreta, por ejemplo, del socialismo del siglo XXI, todos tienen brujos, chamanes, astrólogos, hacen sus ritos con los líderes de las tribus indígenas, por ejemplo, Sheinbaum, por ejemplo, Petro, por ejemplo, el chavismo ha tenido muchísimo de magia negra, un montón de magia negra. Cuba, los Castro han tenido un contacto tremendo con brujería. Todo esto está documentado, hiperdocumentado. Te pongo un ejemplo muy reciente. En Perú, cuando fueron las últimas elecciones, se difundieron videos de la gente del partido de izquierdas de Roberto Sánchez, que era la competencia de Keiko Fujimori, los chamanes indígenas haciendo ritos tipo magia negra, con unos animales, tipo de sacrificio. Y estaban ahí los militantes. Bueno, en Argentina hay muchas historias vinculadas. a En eso. Argentina todos los políticos, o muchos políticos por lo menos, tienen sus astrólogos Algo personales. algo esotérico. Hay mucho esoterismo que uno cuando cree el verso de que la izquierda es secular, la izquierda es hiperracional, es atea, no, mentira. Hay mucho de eso. Hay mucho de eso. Agustín, ¿qué autor recomendás que piense completamente distinto a lo que vos pensás? Ay, qué buena. ¿Presente o pasado? Sí. Marcuse. O Foucault. Tomo mucho de Foucault. Marcuse. ¿Por qué? Marcuse fue un filósofo de la escuela de Frankfurt. Se exilió a Estados Unidos cuando llegó el nazismo y metió todo el izquierdismo de neomarxista de la escuela de Frankfurt en las universidades de Estados Unidos. Los recibieron en Columbia, a él y a unos amigos suyos, Horkheimer, Adorno y otros. Y ellos generan el giro
izquierdista dentro de la Universidad Norteamericana que explota en el 68 y después va a explotar en Francia en mayo del 68. Esos tipos son los que agarraron el marxismo y dijeron, esto está muy economicista, necesitamos darle una vuelta de tuerca cultural, y Marcuse dijo, y también sexual. Y escribió un libro que se llama Eros y Civilización, donde planteó las bases de la revolución sexual que vivimos en el siglo XXI. Bueno, No, perdón, pero ¿por qué dale. lo recomendás? O sea, ¿qué es lo atractivo No, de...? es porque es sumamente... Es importante para... Exactamente, porque es importante para lo que estamos viviendo hoy. Un libro escrito, Eros y Civilización, debe ser de la década del 50, tiene gran influjo en los 60, las revoluciones sexuales de los 60, y genera todas las condiciones para las teorías feministas actuales, las teorías queer, y sobre todo un poco más que Marcuse Foucault, pero Marcuse tiene una cosa muy hegeliana, que a mí me gustan esas plumas, medias enrevesadas, y que tuvo un éxito político inmenso. Claro. Mirá, en Francia, en el 68, que hubo una revolución cultural, escribían en las paredes 3 M's. Una era por Marx, otra era por Mao, admiraban a Mao, La y otra otra era por Marcuse. Marcuse, exactamente. Pensé que hubiese apostado que ibas a responder Gramsci, pero bueno, a esto. ¿A quién recomendarías leer que piense exactamente lo Te contrario? digo por qué no, porque Gramsci tiene los cuadernos de la cárcel y son muy notas de prisión, con ideas fabulosas, pero no hay una obra, un cuerpo sistemático. En cambio, Marcuse, que escribía desde la academia, tenía mucho más tiempo y comodidad para hacer algo un poco más ordenado. ¿La polarización beneficia o perjudica a la democracia? Según cuándo y en torno a qué. Cuando vos tenés un gobierno saqueador, un gobierno empobrecedor, un gobierno, como se dice ahora, populista, está bien que haya polarización. Si no la hubiera, significaría que esa sociedad no tiene anticuerpos morales. Cuando hay épocas de ataque político y cultural contra una sociedad, que haya polarización es un buen síntoma de que esa sociedad tiene gente dispuesta a decir basta y decir no. Y otra gente adherirá a eso y ahí va a haber un choque. Tenemos 3 minutos y medio para que empiece Telenoche. Ya está, no te liberamos, Agustín, te dejamos hasta el final. Sí, 3 minutos sí, y medio. Sí, sí. No hay nadie que te esté esperando afuera, nadie, porque otras veces No, viniste no, acompañado. ¿Viniste solo? Sí, 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 sí. ¿No trajiste chofer? No, nada? nunca tuve chofer. Claro, por las dudas. Tengo un Renault Clio que llegué en él. ¿Seguís con el Clio? Mirá. Es posta esto, no es chiste. Lo he visto el Clio, Sí. pero pensé que este año ya lo había cambiado. No, en realidad pude comprar un auto hace poquito, me lo dieron hace una semana, pero igual sigo en el Clio para haciendo... Ah, ¿tenés un auto nuevo? Sí, Bien. sí, hace una semanita. Cambiaste de modelo. Mucho ahorro. Sí, ¿Es 2026? sí, Bueno, pero efectivamente. el Clio se queda. El Clio se queda por Sí. ahora sí. Épico. Estoy tan acostumbrado al Clio, lo tengo desde el 2016 y es 2012 en realidad el Clio. Claro. Y mirá, me ha dado mucha libertad. El Clio me dio libertad porque no tenía problemas con los naranjitas, no tenía problemas con lo que te limpian el auto. Con el seguro, con los impuestos, Nada, más de 10 años. Nada, claro. Che, 2 más del ping-pong, 2 más, o capaz que una sola. ¿Cómo imaginás a la Argentina dentro de 10 años si prosperan las ideas que defendés? 2036, Argentina. Continúa Milei un mandato más y después gente que afina tus ideas. Va a ser un país admirado por el mundo entero, que va a generar revoluciones políticas similares que en otros países que van a imitar lo que nosotros hicimos aquí. Nos vamos a convertir en un punto de referencia y va a ser un país pujante económicamente, un país que va a estar a la vanguardia, un país donde las reglas van a ser claras, el Estado va a ser chico, la política no va a condicionar la vida de los individuos más de lo que debería, fuerzas de seguridad, digamos, respetables, fuerzas armadas importantes. Ese es el ideal, y creo que se puede llegar y estamos en el buen camino. Queda minuto y medio. Esta charla le faltó más cosas así de vida cotidiana como lo del auto que acabas de hacer, o cine, tu fanatismo por el punk, los datos que tiraste.
de que sigue vivo Johnny Rotten y se volvió de derecha. Johnny Rotten era el de los... Sí, Johnny Rotten. Sí. y que escuchás con culpa a Justin Bieber. Te las acordás todas, ¿eh? Sí, no, es que está lleno y son todas clipeables por separado. Che, nos estamos por ir, minutos finales, no sé, para estirar, somos teloneros de esta noche acá junto con Agustín Laje, la Caro. ¿Qué es lo primero que hiciste cuando venís a Córdoba y te quedás acá por un buen tiempo? Un asado. ¿Lo haces vos? Sí, yo hago asados. Me encanta hacer asados. Mirá, te cuento, a ver... Sí, pero queda un minuto. La idea es tirar así. Listo, un asado. Dale, seguí entonces. Ayúdame, Caro, le tiremos así, ta. Yo tengo una pregunta. Cuando vos haces los streams, muchos de tus videos sale un crucifijo atrás tuyo. ¿De dónde vino ese...? Mirá, yo en mi casa debo tener 3 crucifijos. Ajá. Tengo uno arriba de la cama, tengo uno en la cocina y tengo uno ahí en el estudio. Pero el Y del me estudio los han regalado. Ajá. Me los han regalado. En las giras me regalan muchas cosas, entre ellos crucifijos también, sí. Bueno, ya está, nos fuimos. Ahí nos avisan que nos tenemos que ir. Viene Telenoche. Gracias, Agustín. Un placer. A ustedes, gracias. Gracias, Agustín. Muchas gracias. Gente, chau, Carito. Nos encontramos el lunes 18:30 acá en DF. Gracias. Un honor.